Hola a todos, de acá Kelvin Sánchez, Maestro Pies de Venezuela. Y pues en la actualidad vamos a ver la segunda parte del primer vídeo, porque es que se hizo bastante largo y bueno, después de descargarlo en internet con esta conexión tan pesada, realmente va a ser un problema. Pero vamos a comenzar ahora con la segunda partida que se jugó, que es la partida de José Luis Castro, ¿ok? Contra Smilo, ¿ok? Aquí Castro llevaba negras, ¿ok? En teoría debería yo voltear el tablero, pero voy a hacerlo del lado de blancas porque es que la posición de blancas me parecía súper interesante. De hecho es ganadora en casi toda la partida. Entonces, claro, caemos en lo mismo. Si verifican el video donde analizo a los jugadores, Castro tiene una particularidad y es una debilidad muy notoria, y es que no comprende posiciones diferentes de la India del Rey. Eso se le ha complicado muchísimo y se le ha notado en muchas partidas. Bueno, ya contaré más adelante una anécdota y súper interesante. Vamos a ver, la partida se da así: D4, caballo F6, C4, G6, G3. Esto es básicamente un peón de dama, ¿no? Y se va a usar la variante del fianchetto contra lo que sería la India del Rey, que es, como mencioné en su momento, sería la defensa de Castro, ¿no? Tanto la India del Rey como la variante pelicán de la siciliana. Entonces, alfil G7, alfil G2, D6, caballo C3, enroque, caballo F3 y caballo C6. Yo no me acuerdo cómo se llama esta variante, creo que le decían variante Panov, creo. Y el plan, por lo general, del negro es jugar a base de A6, torre B8 y B5, ¿ok? Ese es el plan típico, ¿ok? Pero en este caso las blancas utilizaron D5 primero, ¿ok? Evidentemente este D5 descoloca el caballo. Hay muchos jugadores, o sea, lo principal acá es caballo A5, ¿ok? Eso es indiscutible. Pero hay muchos jugadores que prefieren jugar con el caballo en B8, ¿ok? Y hacer, por decirlo de alguna manera, la transposición a la variante, a la variante Petrosian, o a una variante muy similar al sistema Petrosian de la India del Rey, que se da a base de, por ejemplo, enroque, caballo BD7, E4, caballo C5, por ejemplo, qué sé yo, dama C2, A5 y, por ejemplo, vamos a imaginar que se haga, qué sé yo, H3, entonces intentar E5. Y esto es una transposición a lo que sería la variante Petrosian, o muy parecido a la variante Petrosian, ¿ok? Porque claro, aquí en este caso se utiliza el fianchetto. Yo no soy un as de las aperturas, pero esta posición se parece muchísimo. De hecho, se transpone porque muchas veces en la variante Petrosian se juega con torre 1, el alfil está en E2, entonces baja F1, se hace G3, alfil G2. Entonces, claro, es más o menos el mismo esquema, ¿ok? Este es un esquema bastante típico. Yo pensé en el momento de ver la partida que Castro iba a jugar algo así para transponer, pero al llegar a la posición de dama 5, dama D3, otra opción acá aquí es caballo de 8, ¿ok? Caballo de 8 ahora, caballo de 2, ¿ok? Esta opción también es bastante interesante. Y pues nada, por lo general el blanco prepara torre B1, B3, dama C2, C5, ¿ok? Pero el blanco hace dama de 3, nuevamente es diferente, y el negro aquí hace C5, que es una jugada necesaria porque la amenaza es B4 directamente, ¿ok? Entonces, claro, C5 y aquí enroque corto. Aquí se recomienda caballo de 2, pero caballo de 2 lo que hace es pasar la partida a la variante que mencioné hace un rato, que es hacer con torre B1, B3, A4 y E4. Esta variante es súper buena para el blanco. Lo sé porque me ha tocado jugar de negras contra ella y es bastante interesante. Entonces, bueno, y de blanca la utilizo muchísimo por internet en este caso para jugar contra la India del Rey, y funciona bastante bien. No he tenido la oportunidad de probarla en vivo, pero en vivo, en partidas clásicas, pero en partidas Blitz Online sí la he practicado un par de veces en el torneo de titulados. Entonces, claro, enroque, A6, torre B1 y B5. Aquí hay que tener en cuenta algo. Lo que pasa es que, claro, tendrían que ver, como les digo, el primer video. Pero Castro, por lo que lo conozco, es un jugador de India del Rey. Al ser un jugador de India del Rey, para mí es fácil darme cuenta que aquí él puede incurrir en múltiples errores.
porque esto es una posición de la Benoni y la Benoni es totalmente diferente. Y aquí va la anécdota. Me recuerdo que cuando en el primer chequeo preolímpico jugamos, yo me estaba quedando con Samit y él me dice como que bueno, le voy a jugar a Castro un sistema Londres. Y entonces yo le digo, coño, no le juegues un sistema Londres porque él juega India del Rey. Y el sistema Londres contra la India del Rey por lo general es bastante complicado. Es difícil jugarlo así. Entonces prepárale un esquema diferente y sácalo de la India del Rey. Me recuerdo claramente que él, claro, a él le tocó el bye en la primera ronda y empezó a preparar tal. Cuando yo llego después de jugar la primera ronda, él me dice, ¿qué te parece si le juego un ataque Trompovsky? Y yo decía como que, wow, bueno, no, marico, muy bien, porque el ataque Trompovsky lo va a forzar a jugar un India del Rey en malas condiciones con el peón doblado, o en su efecto lo obliga a jugar una Benoni, y él no sabe jugar Benoni. O sea, entre mis comentarios de la preparación, uno se conoce, etcétera, y me recuerdo que nos hemos sentado los dos a ver lo que había preparado él. O sea, él había hecho una preparación con la máquina, las partidas de referencia y tal, y empezamos a analizar diversas posiciones donde evidentemente yo le daba las ideas más o menos dentro del sistema Benoni, porque lo conozco medianamente más o menos, o sea, más menos que más, pero bueno. Y sí le daba ciertas opciones y ciertas ideas dentro del sistema Benoni contra el ataque Trompovsky, y al final salió y el resultado fue el esperado. O sea, Samit le ganó bastante bien. Evidentemente Castro no supo jugar el sistema Benoni, transpuso a más o menos un sistema de la India del Rey y la partida fue súper compleja, pero evidentemente en esa transición desde la Benoni hasta la India del Rey se pierde mucho tiempo que al final Samit pudo aprovechar de una manera bastante convincente, ¿no? Entonces, claro, con esa anécdota yo veo esta partida es una Benoni directamente. Y en este momento esta jugada no se hace así, ¿ok? Aquí, por lo general, se juega con torre B8 primero, torre B8 y B5. Hay otros jugadores que hacen alfil B7 primero y después de B3, entonces B5, ¿ok? Es un tema de estilos, pero en principio hacer B5 allí tan rápido no es correcto dentro del sistema Benoni, ¿ok? Y esto como tal es un sistema Benoni. Entonces, por eso es que yo digo, conociendo a tus rivales, evidentemente es mucho más fácil la preparación, es mucho más fácil la forma de juego y entender los temas para llevarle una posición incómoda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, en principio se jugó aquí B5, peón por B5, C4, la idea típica, dama de 1, alfil, peón por B5 y caballo por B5. Y aquí la variante fue forzada, fue un tanto forzada, se jugó alfil F5, torre A1 es forzada, caballo B3, peón por B3, torre por A1 y peón por C4. Entonces llegamos a una posición que esta posición es súper interesante, porque las negras ya ganaron la calidad, eso es cierto, pero esa calidad es una calidad que tiene torre contra alfil, contra caballo y dos peones. Y esos dos peones son dos tremendos peones. O sea, no es un peón simple, un peón doblado o dos peones doblados en una columna semiabierta que puede ser atacable. No, son dos peones sumamente molestos. O sea, es el peón de B, el peón de C, que cuando se dé esa condición se podría crear un peón pasado directamente en C, ¿ok? Y si el blanco juega correctamente, podrá hacer E4 y también podría sumar el peón de E4. Entonces, claro, se podría dar la situación en la cual el blanco se queda con dos peones pasados, uno en D y el otro en C. Entonces, es una situación súper delicada para analizar. En teoría, esta posición debería ser igualdad, ¿ok? Pero la verdad es que la posición del blanco es más favorable, ¿ok? Entonces, dama C8, B3. En lugar de dama C8, por lo general, el negro tendría que buscar la forma de hacer E6. Lo que pasa es que acá no lo puede hacer tan rápido, ¿ok? Porque en principio va a tener problemas o tiene problemas. Entonces, quizás una posible idea sea jugar con caballo E8 para intentar forzar el cambio del caballo que está acá. Se está ganando un tiempo porque se amenaza hacer alfil por B2 y evidentemente se plantea caballo C7, ya que con caballo C7 se forzaría el cambio del caballo que está en B5. Y ahí entonces tener la posición un poco más abierta en el flanco de dama
para poder atacar de frente a los peones al estilo Volga, ¿ok? Pero bueno, entonces dama C8, una jugada normal. B3 y aquí la jugada que es un error definitivamente, caballo E4, ¿ok? Aquí se podría intentar considerar un dama D7, ¿ok? Con intenciones de hacer en muchas ocasiones algo así tipo E5 o plantear algo así tipo alfil E4 y luego alfil por para que el caballo quede colgando y en ese caso ganar uno de los peones, forzar la destrucción de la estructura de peones del blanco y tener la debilidad en B3 para poderla atacar en una columna semiabierta. Esa podría ser una idea interesante de juego. Lo que pasa es que no es fácil porque el blanco acá tiene caballo D4. Entonces, por ejemplo, si torre en A8, entonces caballo en C3, H5, E4 y después de caballo por E4 se da el cambio en E4, torre por C1, dama por C1, alfil por y dama C2 y la posición es complicada, ok, esta posición es complicada porque ahora el negro ha simplificado, se está quedando con la pareja de alfiles y el blanco no tiene mucho. Entonces en principio esta jugada de dama de 7 parece ser una solución interesante de juego, ok. Ahora si por ejemplo se hiciera alfil H3 de facto, da lo mismo porque al final de cuentas este alfil siempre va a ser cambiado. Y de hecho, el blanco necesita que sea cambiado. ¿Para qué? Para que entonces su estructura de peones en casillas blancas se justifique de dos maneras. Primero, va a tener el alfil de casillas negras, lo cual el alfil es una pieza buena. Y por otro lado, garantiza proteger las casillas débiles de color blanco en el enroque, ¿ok? Porque acuérdense que como ya el blanco ha utilizado un fianchetto o tiene el fianchetto plasmado allí, lo interesante sería movilizar los peones, pero movilizarlos en casillas blancas para que el rey pueda, combinado del alfil de casillas negras, defender las casillas negras y blancas dentro del enroque, ¿ok? O en el flanco de rey donde se sitúa el rey blanco. Entonces, claro, alfil H3 es interesante, pero el plan del blanco es el mismo. Caballo F4, alfil por G2, rey por G2. Y aquí el plan es F3, G4. F3, G4, B4, C5, alfil E3, caballo C6. O sea, el plan es muy fácil. O sea, muy fácil. Fíjense cómo la dama que está acá está totalmente restringida. O sea, no está haciendo absolutamente nada y no tiene una casilla próspera para hacerlo. Ese es el problema. Entonces, bueno, en principio esta sería una forma de jugar, ¿ok? Entonces, claro, él hace caballo E4. Caballo F4, buena jugada. Caballo C5, otra jugada bastante cuestionable. Y caballo C6. Evidentemente, esto pone de manifiesto que la dama en C8 estaba mal ubicada. Ahora el ataque va a ser sobre la casilla 7. Entonces, claro, tiene que jugar para defender la casilla 7. Y ahora el blanco hace caballo B en D4. Esta jugada es una jugada horrible, ¿ok? ¿Por qué es horrible? ¿Dónde está la ventaja del jugador blanco en el flanco de dama? ¿Cuál debería ser su forma para progresar? Buscando la posibilidad de avanzar B4, hacer alfil E3 y hacer C5. Esa es la idea última dentro de esta partida. Que sea fácil, no lo sé. Pero vamos a ver, si por ejemplo B4 directamente, ¿ok? El caballo tiene que moverse porque va a perder caballo. Entonces, ¿qué pasa? Si hace caballo D7, ¿ok? Entonces E4 y el alfil está mal, en una posición mal, negativa. Si hace caballo B7, que el caballo B7, aparte de estar horrible y no tener casillas, ¿ok? Se puede jugar con dama B3 y en lo que se haga E6, hace el alfil B2. En principio, después del cambio de piezas, torre por F1, rey por F1, alfil por B2, dama por B2, peón por, aquí se puede tomar de alfil. Interesantísimo, porque el plan del blanco puede ser jugar con F3, G4, ¿ok? El rey lo vamos a ubicar en F2 y luego dama C3 y C5. Entonces se va a crear el peón pasado que va a estar combinado de la pareja de caballos. Entonces es un peón pasado, la pareja de caballos está protegiendo dicho peón pasado. La posición se hace sumamente compleja, aparte de que si el blanco no quisiera generar mucho ataque, muchas cosas raras, con hacer dama F6 y amenazar caballo por D6 y caballo E7, realmente consiguen ventaja. Esta es una posición que debe ser ventaja, estoy totalmente seguro para el blanco. Totalmente seguro, es difícil equivocarme acá, ¿ok? Entonces, evidentemente esta posición era súper compleja. Quizás caballo A4
No lo tengo muy claro, pero quizás caballo A4 pueda ser una idea. El detalle es que siempre va a tener entonces dama B3. Entonces después de dama B3 se va a jugar E4, se va a jugar entonces alfil E3 y entonces el caballo va a quedar sin casillas después del cambio de torre. Entonces, claro, esa quizás era el temor posiblemente de Castro de decir, bueno, voy a jugar el caballo en mala forma allí. Entonces por eso quizás hace caballo E4 directo en la jugada siguiente, porque claro, el blanco no saca el provecho, él se da cuenta y trata de evitarlo, pero al evitarlo, pues sencillamente juega de una forma también negativa, que es haciendo alfil E4. ¿Ok? Evidentemente alfil E4 es otro error, ¿ok? Es un error tras otro. Porque ¿qué pasa? Que ahora le da la posibilidad al blanco de hacerle B4. O sea, no lo va a hacer ahorita, le va a hacer primero F3, ¿ok? Atacándole el alfil. Y en lo que el alfil retroceda, entonces B4. Y es llegar a la misma posición, exactamente la misma. Claro, perdón, aquí en este caso había una jugada interesante. Pero lo que pasa es que esto sí es de módulo directamente, que es jugar alfil H6, ¿ok? Lo sé porque Lichess hizo un análisis directo de la partida y pues daba ciertas recomendaciones, entre ellas esta. Pero esto es descabellado analizarlo. O sea, la variante más o menos da como un alfil por H6 sacrificando la dama. Ok, torre por D1, torre por D1, alfil F5, B4, caballo B7, torre A1. Y aunque, sinceramente, aunque las blancas se ve que están mejor, es muy difícil hacer esto. Muy difícil. Por no decir imposible. Ok, aquí hay muchas cosas que valorar. Hasta psicológicamente, para darse cuenta que esta jugada jamás el jugador de blancas la haría. Jamás. El elo, la situación de la partida, la estructura, qué compensaciones tiene, ¿ok? Porque la posición se ve muy bonita. O sea, en principio, el blanco domina todo el tablero. O sea, de aquí para acá lo domina todo. Y de aquí en contra domina el flanco de dama a su voluntad y las casillas negras. Entonces, claro, valorándolo así, uno dice como que, bueno, puede ser que la compensación valga la pena, pero si para uno que es maestro medianamente normal, en el sentido de la práctica del juego, imagínate para un jugador que no es maestro y que tiene poca experiencia por lo que se nota, ¿no? Entonces es muy difícil valorar esta variante, ¿ok? Aunque la máquina la dé como ventaja para el blanco, la verdad. Pero B4 es mucho más tranquila, ¿ok? Ahora, el problema de B4 acá es que cuando se da el cambio, caballo D7, él hace dama C2, ¿ok? En lugar de dama C2, E4 es más directa, porque cuando se hace caballo E5, se puede hacer caballo por E5, alfil por E5 y caballo C6. Y nuevamente está la posibilidad de jugar con dama E2, alfil E3. Aquí lo que al blanco le conviene es simplificar. Y esto puede ser contradictorio a lo que yo enseño en mis clases muchas veces. Porque yo digo, si tú vas a simplificar, tienes que estar seguro de tener ventaja material. En este caso, no hay ventaja material, pero la ventaja estratégica que tiene el blanco en el flanco de dama es evidente. Es una presencia de peones pasados, tiene una movilidad de peones en el flanco de rey que es innegable. Entonces, en principio, esta posición es un problema, ¿ok? Entonces, con las torres es un problema para el blanco, pero si el blanco simplificara las torres y probablemente simplificara la dama, la posición sería sumamente fácil de jugar, por decirle un solo plan. Vamos a imaginar que no tenemos dama y no tenemos torre. Este peón cuando llega a B6 es dama, listo, porque el caballo es insacable de aquí, o sea, es inmovible, entonces es imposible moverlo, y B7 está en la cara. Entonces el caballo defiende B8, el alfil defiende B6, defiende A7, perdón, defiende B6 A7, entonces ya sería una partida ganada, ¿ok? De facto. Entonces es una situación súper compleja, ¿no? Esta partida me gustó muchísimo porque es muy compleja y claro, en manos de un jugador con poca experiencia es muy difícil, pero en manos de un jugador con un poquito más de experiencia, no necesariamente tiene que ser gran maestro, la situación es mucho más cómoda de jugar. Entonces, claro, dama C2, caballo B6, ¿ok? Y aquí se jugó caballo B3. Otra forma de jugar puede ser E4. Bueno, lo que pasa es que E4 lo complica un poco por alfil por D4 y a caballo por D4, dama por C4 y está ganando el material y no es correcto, ¿ok? A lo mejor por eso él consideró caballo acá, aunque no lo sé, quizás caballo B5 también sea bastante
innegable, ¿no? Va caballo D5, después preparar E4. Fíjense que E6 no se puede por caballo por D6 y E5 tampoco. Entonces, claro, después de E4 y alfil E3 llegamos a lo que queremos, ¿no? Una estructura sólida en el centro y flanco de dama con posibilidad de crear dos peones pasados allí y el cambio de la torre que está en F. Es súper interesante esta partida. Entonces caballo B3, torre A8, E4, E6 y alfil E3. E por D5 y aquí se tomó C por D5. No. Aunque la máquina diga que esa es la jugada correcta y que gana a la larga, la jugada conceptualmente correcta tiene que ser E por D5. ¿Ok? Esto es innegable. Por dos razones. Primero, aquí se presenta una mayoría. Segundo, el jugador de blancas, en caso de jugar extremadamente mal, no jodas, sin saber qué es lo que está haciendo, en un posible final es más fácil defenderse con los peones unidos que con los peones separados, ¿ok? A lo que me refiero es que si el blanco pierde los tres peones, si juega extremadamente mal y pierde los tres peones del flanco de dama, podría darse el caso de una posible defensa del flanco de rey por mantener una estructura de peones simétrica. ¿Ok? Entonces, imagínate, pues arriesgo poco y puedo ganar mucho, ¿sabes? O sea, es una apuesta segura, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, se está atacando el caballo, se está amenazando caballo acá y C5, se puede jugar dama D3, se puede jugar incluso alfil F4 atacando C6. La posición del blanco es fantástica, la verdad. Entonces, nada, C por D5, caballo D7, torre C1 y pues dama C. Y aquí se hace la jugada errónea que es alfil D4. O sea, ya la simplificación acá es difícil, ¿ok? ¿Qué es lo que debemos hacer? Mantener las piezas y buscar la forma de pasar el peón que tenemos en B4. Entonces la jugada correcta tenía que ser caballo B en A5 para que él no entre por aquí y con el caballo S6 no entre por aquí. Y una vez que eso pase, entonces considera quizás torre B1, plantear B5. En muchos casos va a tener que hacer F3, rey F2, dama E2, ok, para empujar el peón en B5. Y fíjense que es súper interesante esta opción porque con el par de caballos que están acá, las negras dominan todo, las blancas, perdón, dominan todas las casillas enfrente del peón de B. Todas, lo que falta es que el peón llegue a B5 para llegar a B6 inmediatamente y llegar a B7 inmediatamente y llegar a B8 y ganar. Entonces, claro, es un plan súper cómodo. Entonces, caballo E5, caballo por E5, alfil por E5, caballo C6 y después de alfil G7, dama C4 ofreciendo el cambio, ¿ok? ¿Para qué? Para empujar el peón, lo que digo. Claro, aquí alfil F4 ataca el peón en D6, pero si uno quisiera podría jugar sencillamente B5 y luego hacer B6 y listo, y luego hacer B7, porque al final de cuentas él no lo puede dominar con la torre en B8. Para dominarlo en B8 tiene que ceder el material y no puede clavar en C8 por caballo E7 jaque. Entonces, claro, evidentemente todas las piezas estarían colgando allí. Una partida súper bonita, o sea, es una partida para aprender un montón, la verdad. Entonces, en principio, alfil D4, dama 2, alfil por, dama por, aquí se cambia todo. Y llega a una posición complicada. F3, torre A3, caballo D4. Por lo general, caballo BA5 todavía sigue siendo posible porque al final de cuentas esta jugada, aunque ya es menos segura por la presencia del posible caballo en B6, todavía existe, ¿sabe? Y la idea principal es hacer caballo C4 y ganarse el otro peón, ¿ok? Si las blancas consiguen ganarse el peón en D6 en buenas condiciones, la partida debe ser como mínimo tablas. Por eso yo estaba un poco ansioso de que, ¿sabe? De que avanzara el tiempo. Porque yo decía, no puede, o sea, me costaba creer que un Maestro Fi de 2320 estuviese pasando tanta penuria con un jugador de 1700 comenzando el torneo. Entonces estaba ansioso de ver que el blanco se equivocara para poder entonces el negro poder rematar, porque sinceramente la partida salió bastante mal de la apertura. Entonces, en principio, las blancas se están quedando con todo. O sea, fíjense, no es que yo sea malo, no es que yo lo tenga, pero es que, o sea, es lo que hay, ¿sabe? O sea, ¿qué le puedo decir? Entonces,
principio caballo BD4, torre acá, preparando el cambio de torres. Fíjense que ahora el negro sí necesita el cambio de piezas, porque mientras la torre no esté del blanco, pues es más fácil jugar contra los peones, sobre todo contra este que está débil y está aislado, y pues este está dominado acá en E5, ¿no? Entonces, bueno, caballo B5, aquí, torre F2 buena, caballo E5, caballo por D6 y caballo F2, torre por A2, y aquí el rey H3. Esta jugada es incorrecta. No porque pierda, porque la jugada no pierde, pero es que llega una igualdad absoluta que va a ser difícil mantener para el blanco, ¿ok? El blanco con su par de peones y su par de caballos no son las piezas suficientes para jugar de forma directa contra la torre, caballo y los peones que están acá, solamente contra el rey. Eso era tema de analizarlo con claridad. El rey no por delante, por detrás, rey G1, y mantener la posición de los peones, porque a la larga, la situación va a ser favorable para jugar con blancas, porque cuando este peón llegue aquí, el caballo va a estar defendiéndolo y la torre tiene que vigilarlo de forma constante, y lo que el blanco debería hacer después de allí es entonces empujar los peones del flanco de rey y centro, porque con el caballo aquí y este otro caballo aquí lo dominan todo. ¿Ve? Y un peón E5 domina F6, entonces hay como una cortina en la cual el rey negro no puede progresar. Entonces, o sea, es un tema de tiempo, no es que le va a ganar de ya para allá, pero se complicaría muchísimo la partida. Entonces, claro, torre A1, rey G2, rey F8, por ejemplo, F4, F6, E5, peón por, y luego, fíjense, E6, E7 protegido con este y E8 protegido con este. Entonces, claro, el peón avanza muchísimo, él tendría que sacrificar caballo por E5, quizás caballo por E5, torre B1, caballo C6 y la posición es perdedora. Esta, después aquí, después B6, B7, la posición es totalmente perdedora. Entonces, claro, es complicado. Entonces, rey H3, torre B2 y a torre B2 se hizo B5. B5, otra jugada que no era necesaria. Aquí es 5. Porque si se jugara caballo por B4, se podría jugar caballo por B4, torre por B4, caballo F8, rey H6, caballo F6. Y si bien es cierto, esta posición no es que sea ganadora para las blancas, son las que tienen la posibilidad. Imagínense ese final allí. Con el peón H4, el peón F4, el peón en D6. Oye, está difícil el asunto. Está difícil el asunto porque no es fácil para las negras defenderse de esto. Y esta es una garantía porque las negras no tienen la posibilidad de crear peones pasados. Las negras tienen que buscar el empate acá de forma definitiva. Es difícil, ok, sinceramente es difícil. Entonces, claro, hacen B5, H5, E5, G5. El error que yo creo que era para rematar, o sea, esto era para hacer tremenda partida artística, ¿no? Aquí la forma de jugar no era caballo F5, increíble. Había muchísima. La jugada principal era caballo acá. ¿Qué pasa con este sistema? Que cuando se plantea G5, el rey, que está acá en H3, está en redes de mate. Si el blanco se defiende mal, pierde. Si el negro ataca mal, pierde. Y si el blanco se defiende bien, gana. Porque la jugada G5 es un error. La jugada correcta aquí para defenderse es caballo E4. ¿Ok? Pero vamos a ver algunas que podrían ser posibles ideas. ¿Ok? Imagínense el caso de E6. El problema de hacer E6 es que después de los cambios, caballo F2, rey G2 y caballo E4, el caballo de aquí está cayendo por el jaque descubierto de la torre. Eso pasa porque el rey en H3 no tenía posible jugada. E6 no se va a poder. En el caso de G4, pues recibe mate de facto con caballo F4, ¿ok? Yo creo que me dejaría dar este mate sin muchos problemas, la verdad. Pero bueno, en principio, F4, que sería la otra opción interesante, permite G4 y a rey H4, torre por H2, rey G5 y el blanco está ganando.
porque está haciendo B6, B7 y B8, y también está haciendo caballo F5 para proteger en H4 y en G3. Entonces, en principio, no es fácil generar un ataque con torre H2. Y si se hace rey G6, la variante durísima es jugar con caballo E7, rey H6, caballo por F7, rey G7 y caballo D6. Y los dos caballos están haciendo cortinas, nuevamente combinado con el peón. Entonces, claro, va a ser muy cómodo comerse este peón y jugar con toda la masa de peones combinada de los dos caballos contra caballo y alfil. No, contra caballo y torre, perdón. Esta posición era, claro. Y lo interesante es que el jugador de blancas tenía muchísimo tiempo, que es una de las cosas que, bueno, muestra quizás su falta de experticia, ¿no? Porque si tú tienes mucho tiempo, estás jugando con un jugador más fuerte que tú y le estás ganando, porque yo no creo que ese jugador no crea aquí en esta posición que estaba ganando, lo lógico es que le aprietes, ¿ok? Que agarres el tiempo, vayas pensando y le hagas la jugada dura. No que le hagas cualquier jugada, que te tardes 30 segundos y haces cualquier jugada. No, esa no es la forma, porque para eso las partidas son clásicas, para que tú evites los errores. Ya vas a ver cómo se dio el error acá, que definitivamente hace que pierda. Caballo F5, pierde de facto. ¿Okay? La forma de ganar era con caballo E4, evidentemente. Porque aquí se avanza el peón. Vamos a ver, si torre por B5, el problema de torre por B5 es E6. Porque cuando él toma, peón toma, rey F8, se puede jugar caballo D6 y está tocando todo. De hecho, se podría jugar incluso E7. Porque a rey E8, entonces caballo aquí con jaque, rey D7 y dama E8. Gana. Entonces, claro, pierde de facto. No podría tomar en D5, tendría que hacer rey G6 y ahora D6. F5 y aquí la durísima, caballo E7. O sea, tomarle acá probablemente pueda generar ganar la partida, pero es más complicado porque ahora sí creo que torre por B5, B7, bueno, torre D5, caballo E7. No, es que esta partida era demasiado, las blancas tenían demasiados recursos. Entonces, claro, bueno, aquí en principio caballo E7, rey F7, caballo por F5 y ya. O sea, se va a comer el peón de F, el de G, va a ser G4, va a ser F4, o sea, las tenía todas, la verdad. Entonces, en principio, bueno, caballo F5, caballo D4, se hizo F5 y caballo E7. Rey F7, caballo por F5 y caballo por E5. Ya cuando cae el peón D5, la posición es mucho más difícil. Aquí se jugó G4, quizás si se fuese jugado F4, creo que se podía dar mate con G4. Y a esta creo que se podría jugar algo así tipo rey F6, me parece a mí, o rey G6 quizás. Sí, creo que esta, porque a jaque creo que tenemos esta rey H6, ¿no? Aunque bueno, aquí caballo F5 rey H7 y peón por. Ojo, cuidado. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, la verdad. Bueno, pero a F4 creo que tiene caballo G4, ¿no? Esta. Y se queda sin jugadas. Claro, se podría jugar con caballo F3, pero bueno, la posición es más difícil, ¿no? Peón por, quizás caballo jaque. O sea, las negras en principio tienen ya formas muchas formas para jugar a ganar. Porque hay una red de mate presente con respecto al rey en H3. Entonces, claro, G4, H4, F4, peón por, toma y torre por. Entonces, claro, ya cayeron todos los peones y el negro hizo lo impensable, que era crearse un peón pasado. Entonces, claro, aquí se jugó rey F4, quizás B6, pero no creo que sea mucho, ¿ok? Porque a esta, entonces rey E4, F2, caballo E3, caballo por G4, rey por G4 y a torre por rey F3. Probablemente aquí había una variante para jugar a ganar o hacer las tablas, por lo menos aquí. Creo que todavía el negro tenía la posibilidad, pero sigue siendo una posición difícil. Y aquí es ver que B6 es forzado, porque contra B6, si él hace, por ejemplo, F2, creo que se podría jugar incluso B7. No, bueno, se puede jugar caballo E3 primero y no pasa nada. Y entonces B7 creo que es inevitable, caballo D7, B7, quizás torre aquí, entonces no sé si probablemente caballo acá. Y bueno, se complica la posición. Pero, o quizás caballo aquí directamente. Pero lo cierto es que la posición es sumamente difícil para jugar con blancas. Seleccionar las jugadas correctas allí es complicado. Entonces, claro, rey F4, F2, caballo E3, caballo C4 y bueno, todo cae. Y bueno, desafortunadamente para el blanco,
El negro se impone allí directamente. Y bueno, afortunadamente para nosotros se pudo ganar con 4-0, porque hubiese sido bastante complicado ganar con 3-1 con un equipo con muy poca experiencia como este, ¿no? Pero bueno, en principio esta va a ser la parte del análisis de las partidas del masculino. Espero que les guste. Y pues nada, nos vemos entonces con las partidas del femenino.